Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, consteladora familiar de las nuevas constelaciones, Mimi Khan. El tema de hoy, constelando el vínculo con el Padre. Mimi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carol, gracias por la invitación y pues este espacio para compartir sobre el Padre. Ese será el tema del día de hoy. Sí, mira, ese lazo, ¿verdad? Ese vínculo que nos une más allá de lo sanguíneo, lo vital. Si podrías, por favor, empezar aclarándonos qué es lo que nos viene de papá y a la par qué es lo que nos viene de mamá, para que regresemos a enfocarnos a papá y por qué es tan importante tener un vínculo sano con él, así nunca lo hayamos conocido, no nos haya reconocido, no tengamos su apellido, lo vimos y lo dejamos de ver, murió cuando éramos niños, no nos quiere, en fin, cualquiera que sea esa relación que al día de hoy está en nuestra mente y nuestro corazón con papá, podamos, si queremos, por supuesto, procesarlo y sanarlo. Bueno, del vínculo con el Padre nos viene todo lo que tiene que ver con fuerza. La fuerza para estar en el presente, la fuerza para concretar metas, la fuerza para poner límites, la fuerza para ir por lo que queremos. Del vínculo con el Padre viene todo lo que es salud mental, ¿verdad? Porque del Padre viene la capacidad para estar en el presente y vivir en el presente. Y si lo logramos, entonces nuestra salud mental va a estar mucho más saludable de plano, porque nos va a permitir no enredarnos en el pasado y no estar pendientes del futuro, sino disfrutar el momento presente. Así que del Padre, más que todo, es pensar en nuestra parte mental, en nuestra parte de ejecución, en la voluntad, ¿verdad? Todo lo que te lleve hacia adelante, hacia el presente, viene del Padre. Ahora, de la madre viene la conexión con la vida, con el amor. Vivimos la vida a través de ella, nos vivimos a través de ella los primeros meses en la gestación, luego los primeros meses por el apego y por esos primeros años de vida donde todavía somos muy vulnerables y dependemos de la madre. Entonces, de la madre también viene la salud física, el dinero, el trabajo, el éxito, la pareja. Te podría decir que de la madre viene toda la parte emocional y es esa conexión con la vida. Ahora del Padre es más lo concreto, más lo real. Por eso hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres pues somos más emocionales, tendemos a estar más en el pasado y los hombres son más concretos, más en la acción y más en el presente. El éxito, ahora, Mimi, el éxito, la abundancia, ¿de dónde vienen? Bien, mira, la verdad vienen de los dos. No podría decirte que solo de mamá o de papá porque somos una combinación. Pero para identificar claramente qué es mamá y qué es papá, mamá representa la conexión con la vida. ¿Cómo estás tú conectado con la vida? Y el padre representa tu conexión con el mundo. ¿Cómo te abres al mundo? ¿Cómo te abres a la realidad? Entonces, ambos son importantes. Ahora, el vínculo con el Padre tiene algo especial porque quien nos da el permiso de querer al Padre es la madre, ¿verdad? Ya que pasamos meses en el embarazo, ¿verdad? Con la madre, luego nos vivimos a través de ella y si ella no tiene un vínculo saludable con el Padre, le transfiere al hijo toda esa información. Entonces el hijo desarrolla una lealtad hacia la madre y no se abre al Padre. Entonces es muy importante que las mamás sepan que las que damos el permiso para ir hacia el Padre somos nosotras. Mimi, ahí puede ser verbal o puede ni siquiera pronunciarse, porque hay casas en donde el caballero es el innombrable, ¿verdad? Entonces, aunque yo no me exprese mal de mi esposo ni hable mal de él, pero todo, no mi esposo, el papá de mis hijos, sino que
yo siento muchísima mala vibra, me enojo si van con él, no siento paz y todo eso, los hijos lo están percibiendo así yo no se los diga verbalmente. Mira, yo creo que sobran las palabras cuando lo que estamos empezando a ver ahorita, sobre todo en el campo cuántico, que nos muestra que lo más importante es lo que sentimos, que nuestro corazón emite frecuencias. Yo le puedo decir a mis hijos, quieran a su papá, pero si no lo siento, ese rechazo y ese desprecio es lo que el hijo toma. Ese es tu invisible que no se ve, que son estos campos cuánticos que nos muestran que es muy importante tener coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Entonces, yo puedo decir, sí, vayan hacia el Padre, les doy permiso de que lo quieran, pero un gesto corporal, una mirada, el tono de la voz, eso se siente. Entonces el hijo no se va a sentir con permiso de ir al Padre, y eso es cuando ya nació. Pero cuando estamos en el vientre de la madre no tenemos opción. Se toma el miedo, el rechazo, la incertidumbre, bueno, todo por lo que pasamos las mamás, que ser mamá tampoco es fácil, ¿verdad? Pero si reconocemos desde que estamos embarazadas que una cosa es la pareja y otra cosa es el padre, si pudiéramos respetar la capacidad para ser pareja y la capacidad para ser padre y no enredar esos dos roles, no tendríamos tantos hijos huérfanos, ¿verdad? Que aunque tengan al padre, no lo sienten en el corazón. Y eso que tú acabas de decir, hay papás que son buenos proveedores, buena pareja, pero malos papás, ¿verdad? Es que sí, mira, o son buenos papás, pero son unos desobligados, pues, o sea, que no tienen ninguna responsabilidad con los hijos. Porque no tienen fuerza, porque les faltó su propio padre, y las mujeres pues toman tal vez esta posición de ¿por qué me tocó a mí este hombre, verdad? O ¿por qué es que no es un buen papá, no es un buen proveedor, no cuida a sus hijos? Sí, pero ¿por qué atrajiste tú ese hombre a tu vida? ¿Cuál era tu programación en relación a la pareja, en relación a la paternidad? Entonces, como dices tú, hay padres que son muy buenos proveedores, que cumplen el rol que aprendieron, porque nosotros somos seres totalmente programados. Nadie da lo que no recibió, nadie da lo que no vio. Entonces, sí, puede ser muy buen proveedor, pero no tienes la capacidad para cuidar, para sostener, para apoyar, para respaldar. Una cosa es ser madre y padre y otra es tener la capacidad para ser mamá y para ser papá. Y de eso viene la fuerza. Por eso es tan importante integrar al padre, porque en las capacidades, lograr la capacidad de algo, viene de la fuerza del papá, viene de la fuerza de lo masculino de generación en generación. Si hay fuerza, tú tienes la capacidad. Y las capacidades, aunque estén bloqueadas, aunque no las tengas, se pueden desarrollar. Esa es la buena noticia. No puedo seguir con el tema de que porque mi mamá no fue una buena mamá, o porque mi papá no me cuidó, o porque me abandonó, entonces yo hoy no puedo. Es que ya no hay excusas, porque tomas conciencia, pones atención y dices, bueno, mi papá no tenía la capacidad de ser un hombre cariñoso. Entonces quiere decir que esa es una dificultad, la tengo que trabajar. En el momento que tú empiezas a lograr lo que tus papás no lograron, les devuelves a ellos dignidad, le instalas una nueva programación al sistema y vienen generaciones abiertas a lo nuevo, a nuevas formas de criar. Entonces, el padre creo que no se le ha dado la importancia, o los mismos papás no están tomando su lugar. Y media vez no se restaure el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, y salgamos del matriarcado y el patriarcado y entremos más en roles que vienen desde hace muchos años, si no ordenamos ese desorden, vamos a ver a muchos hijos sin fuerza, desarrollando lealtades, cumpliendo mandatos internos por los padres, aunque los padres no se los digan. Por eso decía, cuando estamos en el vientre materno, no teníamos conocimiento de eso, pero ahora uno solo tiene que regresar al embarazo y ver cómo vivió ese embarazo para darse cuenta que los hijos ya viven esas dificultades. Son miedosos, son tímidos, introvertidos,
Sí, pero ¿cómo era tu embarazo? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Vivías tú llena de miedo? ¿Rechazabas al padre? ¿Te tocó criar sola? ¿Te tocó la gestación sola? Yo creo que lo que genera mucha paz, o lo que yo he podido ver en constelaciones, es cuando logramos diferenciar los roles. Una cosa es pareja y una cosa es la paternidad y la maternidad. Si logramos respetar en el hijo a la madre o al padre, les permitimos tomar a su mamá y a su papá. En constelaciones lo que se recomienda es que los hijos convivan más o estén más con el padre, con el progenitor, que respete más al otro. Ahora, el que esté lastimado, el que esté enojado, el que vaya a criticar al otro, solo le va a hacer más daño a ese hijo, porque el hijo es la mitad mamá y la mitad papá, nos guste o no. Entonces, las proyecciones del inconsciente, el trastorno de los vínculos, que es lo que trabajan las constelaciones, es que cuando tú no tienes una buena relación con tu hijo, con tu hija, ¿qué estás proyectando ahí? Estás proyectando a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a un hermano. O sea, ¿cuál es el trastorno del vínculo que no te permite tomar tu lugar? Entonces, los hijos no nacen, no escogen dónde nacer, llegan y dependen totalmente de su entorno y dependen totalmente de los sentimientos que se generen alrededor de aceptación o de exclusión. Entonces, a las personas que les falta el padre se caracterizan porque desarrollan adicciones, no pueden concretar, se les dificulta la atención, no desarrollan su vocación, ¿verdad? Trabajan y trabajan, pero nunca saben para qué son buenos, porque para desarrollar uno su vocación se necesita mucha fuerza, ¿verdad? Yo estudié, ponle administración, ese era mi camino, en ese trabajaba, pero en eso empecé a encontrar las constelaciones. Y dejar totalmente de lado la administración y dedicarme a constelaciones, y que es un campo muy espiritual, requirió mucha fuerza, porque era salir de lo concreto y abrirme a este campo invisible, cuántico, que es en el donde les digo que el corazón transmite frecuencias, nuestro ser transmite frecuencias. O sea, requirió mucha fuerza, pero se fue dando conforme yo me fui reconciliando con lo masculino, ¿verdad? Y conforme le fui dando ese lugar. Las mujeres no vamos a tener nunca la fuerza de los hombres. Los hombres son fuerza, las mujeres son vulnerabilidad. Los hombres son presentes, las mujeres son más pasado o emociones. Pero si hacemos un equipo, si nos logramos respetar y nos reconciliamos, vamos a ver personas mucho más integradas, niños más integrados y adultos que van a saber tener la fuerza para ir por el camino que los guía a su corazón, no desarrollar tanto apego, porque en el trastorno de los vínculos lo que se da es un apego, una confusión, y las personas, porque les duele tanto su mamá o su papá, buscan sustitutos. Y ahí se da un desorden. Y en ese desorden vemos personas que no tienen fuerza, que no están en la vida. Y alguien me comentaba, que yo no he visto muchas noticias, pero que con el COVID se han muerto más hombres, o que las mujeres aguantamos más. ¿Por qué? Porque al hombre le falta fuerza. Al hombre le falta tomar su lugar, recuperar su masculinidad. Como hemos estado de machismo, feminismo, matriarcado, patriarcado, lo que no se ve es que se maneja mucho desprecio entre hombres y mujeres. Y eso hay que sanarlo, porque los hijos lo toman, ¿verdad? Las adicciones, lo que se observa es que la madre rechaza tanto a la pareja o rechaza tanto a ese padre, lo desprecia, pero es un desprecio interno, porque se tuvo que callar muchas cosas por dolor. Entonces ese hijo viene, ahí, y dice, sí, perdón, dale. No, solo concluyendo que cuando viene el desprecio de la madre a la pareja, o sea, entre pareja, el hijo observa ese desprecio, ¿verdad? Y de forma inconsciente dice, instala este mandato que dice, voy a ser tan despreciado como mi papá. Y por eso desarrolla la adicción. Y por eso la adicción va de generación en generación y nadie entiende que lo único que hay que restaurar
es ese desprecio previo, porque el hijo solo está de forma inconsciente diciendo, yo voy a ser igual que mi papá. Pero cuando dices el hijo no es necesariamente el género masculino, el hijo y la hija. Porque, sí, el hijo o la hija. A veces se cree que es en el presente, mi pareja es el problema, pero cuando se hace una revisión, Mimi, mamá fue igual, la mamá de ella fue igual, la mamá de la mamá fue igual, y así nos vamos en una línea femenina donde no hay... Yo me acuerdo en uno de mis procesos, fue tremendo, era una constelación ver cómo... veía mi clan y ahí estaban los dos clanes, el de mi mamá y el de mi papá. El clan femenino versus el clan masculino de mis dos ramas. Ese movimiento que se hizo, y hasta suspiro porque fue hermoso, ese movimiento que se hizo de las mujeres de mis dos ramas no tenían tomados a los hombres. Entonces, dice uno, ¡oh! Qué hermoso, porque entonces se hace una mirada, es como que si estuvieran casi que espalda con espalda, ¿verdad? Y entonces se hace que se pongan de frente y ellas les dicen algo a ellos y ellos les dicen algo a ellas, y entonces hay como una reconciliación. Yo me acuerdo que ese día que yo hice ese proceso, fue algo como muy expansivo dentro de mí, eran como que nuevas fuerzas, de verdad, Mimi, venían a mi vida, de hombre y de mujer, lo que sea que viniera de las dos fuerzas, de los dos, es que eran, así como dije, perdón, pero marales, era cualquier cantidad de mujeres y cualquier cantidad de hombres, y ver ya cómo se acercan, o sea, se van acercando y se toman y se ven con buena mirada, con amor, con respeto, fue maravilloso. Sí, eso que tú explicas es cabal lo que pasa en una constelación. La constelación es la terapia cuántica que trabaja la reconciliación interna de los vínculos, porque a nivel mental, a nivel emocional, las personas se pueden hacer mucho daño, a nivel físico, pero a nivel de alma, el alma sabe reconocer, el alma trabaja más desde el amor incondicional. Entonces lo que tú experimentaste en esa constelación es la fusión, es la reconciliación entre lo masculino y lo femenino, y ahí viene la integración del ser. Porque ¿qué es lo que nos provoca tanto dolor? ¿Qué es lo que trae la enfermedad física, mental? La somatización del desamor. Tuvo que haber un desamor, un vínculo trastornado, un gran dolor en previas generaciones que no permite que las mujeres se abran al amor o que los hombres se dejen querer. Y entonces vemos que hay un bloqueo. Y así nos manejamos con esta barrera, ¿verdad? Con esta protección. Pero en una constelación lo que se muestra es que hubo un vínculo trastornado que no te permitió tomar a tu mamá o a tu papá, o que tu mamá o tu papá no lograron tomar su lugar de padres. Y en el fondo la persona se siente muy vacía. Entonces, constelaciones te permite restaurar ese vínculo internamente para que logres entender e integrar en tu corazón que no eres huérfano. Todos venimos de un papá y de una mamá. Son el mejor papá y la mejor mamá para nosotros porque nos dieron la vida. Eso no significa que tengan la capacidad de criarte y que tal vez por eso paraste con los abuelitos o paraste en un internado o te crió alguien más. Pues gracias, ¿verdad? En la adopción lo que se observa es que el padre te da la vida y la madre, pero no tenía la capacidad, y la adopción es una segunda oportunidad y un éxito de vida, porque tal vez paraste en un lugar donde te fue mejor, porque como somos seres totalmente programados, nos vamos a programar de lo que recibimos. Lo que ha avanzado muchísimo es que ya no vemos la parte de la genética, porque la epigenética nos muestra que solo usamos el 10% de nuestros genes. Entonces ya no hay que sufrir porque vienes de una familia de personas con muchísimos problemas o muchísimas dificultades. Hay que realizar que solo es un 10% y que el resto de ADN es un ADN energético que tú puedes reprogramar. Entonces, si tu papá no estuvo, si tu mamá no estuvo, si tu mamá manejó tanto dolor en relación al padre por alguna separación o porque el padre se murió o porque el padre la abandonó,
y no lo sabía, tú te programaste con esos sentimientos. Entonces no tienes el permiso de llegar al padre, se te dificulta. Pero cuando uno empieza a ser adulto y se da cuenta que ya creció, las frases en constelaciones es decirle a la madre, ya crecí y renuncio a la lealtad que te tengo. Me permito tomar a mi padre porque es mi padre. Lo que haya sucedido entre tú y él como pareja no me incumbe, porque no hay ex hijos. Las parejas sí duelen las separaciones, pero al final cada persona puede tomar un camino, el que más lo lleve a la vida, pero un hijo siempre se va a quedar con ese vacío. Y lo que yo más observo en constelaciones es a los adultos, ¿verdad? Cuando toman conciencia que nunca pudieron querer a su papá porque le eran leales a la mamá. Entonces, ¿cómo lo puedes identificar viendo tu presente? ¿Cómo te va en el presente? Si tienes integrado al padre, tienes fuerza, desarrollas tu vocación, vives en el presente, puedes poner límites. La palabra más clara es fuerza. Fuerza de voluntad, te diría yo. Entonces, si vemos hombres o mujeres que son más, que viven más en el pasado, que tienen enfermedades físicas, que tienen depresión, que tienen ansiedad, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu capacidad de moverte en el presente, haya pasado lo que haya pasado? Pero las personas son adictas al drama, ¿verdad? Quieren estar reviviendo la novela de lo que le pasó a la mamá y al papá, pero es que eso fue hace mucho tiempo. A ti lo que te tiene que importar como hijo es que esos papás te dieron la vida. Y en esta oportunidad que estamos hablando del padre es que lo que haya sucedido con la madre no le incumbe al hijo. El hijo no puede venir a proteger a la mamá de lo que haya sucedido con el papá, porque entonces vemos muchos hijos sin fuerza, sin capacidad para la pareja, ¿verdad? Porque se quedan en lugar de pareja de la mamá. No se dan cuenta, pero registraron que la mamá se sentía sola, abandonada y el papá no estaba. Entonces viene el hijo y dice, por amor a ti, mamá, yo me voy a volver tu pareja. Y vemos a estos hijos que no logran entregarse a su relación, pero no lo saben. A mí eso es lo que me ha encantado de constelaciones, que no es buscar culpables, es que tienes una programación inconsciente, tan enraizada, y eres tan leal, que no logras salir adelante. Entonces, cuando vienen personas a constelar, por mucho tiempo se manejaba que primero constelara con la mamá. Yo no constelo así, yo constelo con la dificultad del momento presente, pero te puedo decir que de lo que primero trabajo es la fuerza, la conexión con la vida, y luego la fuerza, porque sin fuerza no van a tener la capacidad para ver dónde están enredados, a qué tienen que renunciar, qué cambios pueden hacer en su vida. Entonces, las personas tienen muchas metas, quieren lograr muchísimas cosas, pero si no tienen fuerza de voluntad y si no depuran su programación, como de desaprender lo que hemos aprendido, si dejan de ser leales y se dan cuenta que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de crear algo nuevo. Si venimos de familias muy complicadas o de familias muy disfuncionales, ya hubo bastante desamor, ya sufrieron lo suficiente. Entonces hagamos algo bueno, dejemos de alimentar el drama y honremos ese dolor familiar y transgeneracional y démonos la oportunidad de abrirnos a lo nuevo. Es que miren, nadie extraña lo que no conoce. Ahora, tú y yo que hablábamos al principio del programa de la parte espiritual, del amor, de esas señales que nos llegan, ¿qué pasa? Que en la medida que uno se abre a este amor incondicional o a esto que no se ve, más te cuesta regresar a lo concreto, ¿verdad? Ya no vive uno en el miedo, vive uno más en la frecuencia del amor, de qué cosas nuevas podemos crear. Yo lo veo con mis hijos y lo he dicho en otros programas, de cómo yo los estaba criando a cómo lo hago ahora. Es que es totalmente diferente, pero porque yo antes no lo sabía, yo solo estaba repitiendo lo que aprendí. Pero solo hay que verle la carita a los niños, si están felices o infelices, si quieren estar contigo o no quieren estar contigo. Eso te va a decir si tú los estás criando con amor o con miedo, porque ¿qué nos interesa en los vínculos?
no que nos tengan miedo, que nos tengan respeto y que quieran regresar a nosotros porque se sienten bien con nosotros. Yo le digo a mis hijos, yo lo que quiero instalar en ustedes es que yo sea su refugio, ¿verdad? Su lugar seguro, y que su papá sea su fuerza, el mundo, ¿verdad? Porque pues, yo soy más conservadora, a mí me gusta estar más en mi casa, ¿verdad? Pero le digo, el papá es el que les da esa fuerza, la fuerza de ver lo nuevo, la fuerza de conocer gente, la fuerza de su vocación. Entonces, la combinación entre mamá y papá tiene que ser esa integración de reconciliación entre ambos. O sea, como que mamá fuera las raíces y papá fuera las alas. Es que así es, mamá es la que te... Mire, la vida empieza con el padre realmente, ¿verdad? O sea, la semilla viene del papá. Y es muy simbólico la fuerza que tiene que tener, ¿verdad? Un espermatozoide para poder, pues, engendrar un hijo, ¿verdad? Ahí viene pues, lo simbólico de la fuerza que viene del padre. Ahora, lo que incuba ese bebé, ese huevito, ¿verdad? Durante estos meses de gestación es la mamá. Ahí viene la conexión con la vida. Y necesitamos ese apego seguro los primeros meses, los primeros años. Pero conforme hay un apego seguro, el niño empieza a explorar. Al principio en el apego, tú ves a los niños que se les pierde la mamá y empiezan a llorar. Pero conforme la mamá les va instalando amor, confianza, van avanzando. Pero llega un momento en que quieren salir al mundo. La mamá ya no es lo más importante. Por eso criar con apego en los primeros años y luego con desapego en los años siguientes es la solución para poder criar hijos integrados, no hijos dependientes, ¿verdad? Los hijos son prestados. Una pregunta doble aquí, Mimi, que hace un momento tú hablabas y lo dejé aquí marcado para que por favor no lo amplíes. Hablaste que cuando hay trastornos en los vínculos nos lleva a buscar sustitutos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta de esa doble es, ¿cuántos o si puedes enlistar algunos de los trastornos en los vínculos más comunes que puedes ver en las constelaciones? Y el complemento de esa pregunta es, ¿qué tipo de sustitutos o con qué sustituimos ese trastorno, ese vínculo trastornado? Bueno, el trastorno de los vínculos se observa por ejemplo, la mamá le da el lugar al hijo de pareja, o la mamá le da el lugar al hijo del padre o de la madre, o los hijos lo toman de forma inconsciente. No solo se dan sustitutos, sino también se dan reemplazos sistémicos, ¿verdad? Viene una mamá, tiene un aborto, y de forma inconsciente eso le genera un dolor. Cuando vuelve a quedar embarazada, el hijo puede traer esta información de reemplazar al hermano, ¿verdad? Entonces se dan los reemplazos sistémicos y los sustitutos que tú ya escoges, ¿verdad? Entonces se observa que las parejas, en lugar de llevar una relación de pareja como iguales, ven en su pareja a su papá o a su mamá, ¿verdad? Porque una relación de pareja se caracteriza por iguales. Realmente la vida empieza en la pareja. Pero si tú no tienes integrado a tu mamá y a tu papá, lo que estás buscando es ese desamor y esa atención que no tuviste. Entonces, los reemplazos sistémicos también se dan porque, por ejemplo, puede estar la pareja y en eso se le muere el esposo. Y el hijo ve sufrir tanto a su mamá que de forma inconsciente dice, yo tomo el lugar de mi papá. O sea, no lo había hecho antes, ¿verdad? Tal vez estaba en su lugar de hijo, pero en el momento que ve sufrir a su mamá, si no tiene la fuerza, si no tiene la capacidad mental para no enredarse, de forma inconsciente va a reemplazar al papá y se queda en el lugar del papá y el papá de sus hermanos. Eso se da mucho, sobre todo en culturas como las nuestras, con el hijo mayor. Pero ahí puede darse, Mimi, ya sea que la mamá le dice, véngase para acá, mijito, y ahora usted sea el papá de sus hermanos y el que me sostiene a mí como pareja, aunque ahí son, ¿cómo se llama? Incestos energéticos. O el hijo el que puede también tomar ese rol. O sea, puede ser de cualquiera de los dos. Es que tú lo puedes decir. O sea, mira, cosas tan simples como decirle a los hijos, ¿verdad? Hay hermanitos. Y en eso la mamá le dice al hijo,
ahí cuidas a tus hermanos, ahorita que yo no estoy, ¿verdad? En eso se cae la hermanita o le pasa algo, el hijo se siente culpable, pero se le dio un rol que no le toca de cuidador. Eso pasa mucho, con cositas tan sencillas como esas, que tú dejas al hermano mayor responsable de sus hermanos, no le tienes que decir que se vuelva el papá. Ya se volvió el papá, ya se volvió el cuidador. Entonces, no es tanto lo que decimos, sino son nuestras acciones, ¿verdad? Y los hijos mayores son los que más se enredan en los vínculos, o el pequeño también, ¿verdad? Pero eso se puede resolver cuando tú ves que sustituir a alguien no te quita el dolor del vínculo que no tienes, que reemplazar a alguien solo te priva de vivir tu propia vida y al final nadie puede ser reemplazado, que es lo que trabajan las constelaciones. Nadie puede ser excluido. Entonces el trastorno de los vínculos es lo que limita muchísimo que las relaciones sean saludables, funcionales y sobre todo que tengan libertad, porque un vínculo saludable se caracteriza porque te permite ser lo que tú eres, te permite autonomía y te genera paz. Si quieren ver si sus vínculos son saludables, miren estas 3 cosas. Me permite ser lo que yo soy, me brinda autonomía y me da paz. Si no tengo eso, no tengo un vínculo saludable, tengo un vínculo trastornado y estoy reemplazando o estoy dándole un lugar a esa persona que no le toca. Estoy tratando de llenar el desamor y las carencias que tuve de niño o que vienen de generaciones anteriores. Entonces, no se puede tomar al padre cuando principalmente la madre tiene que sanar ese vínculo trastornado. Y bueno, puede ser también el caso de que parejas estén muy felices, ¿verdad? La mamá tiene muy claro que quiere a la pareja, pero en eso sucede alguna situación, alguna separación y se trastorna la relación. Y entonces se buscan esas lealtades, ¿verdad? Se busca armar equipos, se ve muchísimo en las separaciones de qué hijo va a estar de qué lado. Es que no se puede. Eso al final les digo a las mamás, como mamás, eso le rebota a las mamás, porque los hijos que tienen que despreciar al padre o que tienen que ser leal a la madre, en algún momento se lo cobran a la mamá, ¿verdad? Con su rechazo, con su indiferencia. Y cuando tú decías sobre los sustitutos no tienen que ser solo personas, pueden ser sustancias, por eso se dan las adicciones, ¿verdad? En el caso de la marihuana, lo que se observa es que es mucho más fácil acceder a la marihuana, a la droga, que a la mamá, ¿verdad? O al papá. Entonces, sustitutos pueden ser sustancias, pueden ser cosas, pueden ser cualquier cosa que te saque de la realidad, que te limite de tu dolor. Y creo que lo que nos viene a dejar la pandemia es que ahora sí la gente no se puede distraer tanto, tiene que contactar con su realidad en el entorno en el que está, cómo vive, cómo se ve a futuro, qué le está ofreciendo a sus hijos. O sea, fue un cambio radical. Entonces, como ya no hay distracciones, ya no se puede anestesiar el dolor, estamos viendo a mucha gente con muchas dificultades, ¿verdad? La realidad es que la enfermedad física o mental solo se va a presentar si la persona no vive sus traumas, un conflicto, una emoción. Es tan importante darle lugar a al padre. Y no tiene que ser solo tu padre, ¿verdad? Porque como explicábamos en un momento, una cosa es que te dé la vida y otra es que tenga la capacidad. Pero no solo venimos del papá que nos dio la vida, venimos de abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos, tíos. Es reconciliarse con lo masculino en tu sistema familiar. ¿Cómo ha sido visto lo masculino en tu sistema familiar? Vienes de un papá fuerte, vienes de un papá que sabe lo que quiere, que es decidido, que lleva a su familia hacia la vida, o vienes de un papá sumiso, o de un papá que ni opinaba, o de un papá que trabajaba todo el día y no se enteraba de qué pasaba en la casa. ¿Cómo fue lo masculino? ¿Qué observaste? Claro. ¿Verdad? Papás cariñosos, porque no está acostumbrado a que el hombre sea cariñoso. Y el contacto físico, el abrazo, no tiene que ser solo de mamá. Los papás se tienen que abrir más a este amor,
¿verdad? Hacia los hijos y que ellos también lo reciban. Como quitarse ese concepto de machismo, ¿verdad? Que los hombres no pueden sentir, que los hombres no pueden llorar. Son tan humanos como las mujeres. Claro, y no se vaya a confundir en, ay, sí, mi papá era fuerte, era enojado, era violento, era... No, ese no es un papá fuerte, ese es un papá bien débil. Un papá agresivo es un papá que tiene mucho miedo. La agresividad, lo que se ve en la agresividad es que son personas que no están conectadas con la vida, que tienen mucho miedo de morir o de perder su territorio. Entonces, con un grito creen que lo marcan, pero al final lo que generan es miedo, no generan respeto. O sea, la agresividad no es necesaria. Una persona que está en la vida no necesita marcar territorio, no necesita ser agresiva, es lo que es. Y los hijos no necesitan papás perfectos, necesitan papás reales, ¿verdad? Si tienes ganas de llorar, lloras, si tienes algún conflicto, te muestras imperfecto. Creo que lo ideal es que las personas salgan más de las apariencias y empiecen a ser reales, porque ahí se va mucha carga, ¿verdad? Y podemos hablar las cosas tal y como son. Los hijos necesitan papás reales, transparentes, porque los hijos se dan cuenta. Uno cree que no, pero los hijos observan todo y sienten. Por eso es que cuando constelo cosas de niños, es porque las dificultades en los niños son síntomas de los papás, ¿verdad? Los niños toman la ansiedad de la mamá, del papá, la tristeza, la angustia. Entonces, lo que más he tenido que trabajar ahorita en este tiempo son problemas del corazón, por ejemplo, ¿verdad? Que la persona tuvo una mamá tan fría, que eso se observa cuando hay problemas del corazón, que vienen de mujeres muy frías, ¿verdad? Ansiedad, porque las personas no están en su realidad. Y cuando tú te haces esta pregunta, ¿qué me están pasando en este momento, en el presente? ¿Qué me falta en el presente? La respuesta casi siempre es que no te falta nada. Puedes respirar, tienes vida, pero más está en la angustia de lo que va a pasar y no te estás fijando de lo que está pasando. Entonces, restaurar el vínculo con el padre, honrar el dolor de la madre, ¿verdad? Porque para que una madre desprecie a un padre, es porque tuvo que haber pasado por dolor, ¿verdad? En culturas como las nuestras, hubo mucho machismo y después cuando las mujeres empezaron a liberar y empezaron a ver su fuerza y empezaron a ver que eran capaces de hacer muchísimas cosas, entonces ya vino el matriarcado, pero así nos hemos pasado y la realidad es que ambos sufren, tanto mujeres como hombres, y lo que tú explicaste de lo lindo de tu constelación, cuando uno experimenta eso, Carol, esa fusión entre lo masculino y lo femenino, cuando uno ve esa reconciliación, es que esa fuerza que uno recibe, aquí les puedo dejar un ejercicio. Si su mamá y su papá no han tenido una relación saludable, o ustedes ven el dolor de ambos, pueden hacer una visualización donde empiezan a ver a su mamá y a su papá y los fusionan en un abrazo, porque como dice Brigitte, que fue mi maestra, la vida se origina en un abrazo, sea como sea, es una unión, ¿verdad? Entonces, imagínense a esos papás abrazándose, y si no sabes quién fue tu papá, pues puede ser una energía, ¿verdad? Puede ser una silueta, puede ser, pero reconocerte como hijo y sanar ese dolor de las personas que se sienten huérfanas, que se sienten desterrados, que se sienten que no tienen ese papá y esa mamá. Todos los tenemos, y si no también, ábranse a un amor superior, ¿verdad? Que es mucho más grande que el de la mamá y el papá terrenal. Venimos de algo muchísimo más grande que nos restaura si tenemos la fuerza. Por eso la fuerza es tan importante, porque entonces nos abre a la realidad, nos abre a restaurarnos, nos abre a hacer verdaderos cambios por nosotros, por los que vinieron antes. No se trata de buscar culpables, se trata de restaurar esos vínculos, restaurar esas programaciones inconscientes que nos están limitando muchísimo. Imagínate todo lo que van a necesitar nuestros niños para recuperarse de esta pandemia, de este aislamiento, ¿verdad? De esta falta de contacto físico, de esta falta de conexión. Van a necesitar adultos conscientes, adultos en el presente, adultos fuertes para restaurarlos, para abrirnos a la vida. Ok, como esto todavía va para largo, yo creo que llegamos a octubre, noviembre, diciembre, con todavía todas estas limitantes, entonces
son todavía 3 meses y medio por delante, Mimi, que pueden desde ya empezar a hacer estos movimientos que les lleven a bajarle rayitas a todo lo que el niño y el adolescente, bueno, también los adultos, gente que se está suicidando porque no manejaron bien el aislamiento o la privación o lo que sea que estén viviendo, no lo manejaron bien y entonces eligieron acabar con su vida. Pero ¿qué es los que sí están quedándose en la vida? ¿Qué sí pueden hacer cosas prácticas, Mimi, que puedan ayudarlos a ir restaurando desde ya esto, no esperar a que sea un agujero más grande que cueste todavía más restaurar? Hay que empezar por el presente. Definitivamente va a haber que trabajar el trauma, ¿verdad? El trauma de esta situación, el cambio radical de cómo nos estamos relacionando ahorita y la salud mental. Cuando tú me dices ahorita, ¿qué consejos das? Bueno, yo respeto las medidas de prevención y de higiene y todo lo que quieren, ¿verdad? Pero una mascarilla realmente es algo más mental, ¿me entiendes? Es algo más mental, porque un virus es algo que no se ve. Y los virus siempre han estado. Un virus entra a un cuerpo que no tiene defensas, a un cuerpo que no está conectado con la vida. Las personas que se han muerto de COVID realmente no se han muerto por el virus, se han muerto porque su salud ya está comprometida, ¿verdad? Aunque tú veas personas muy sanas que corren, que comen saludable, sí, pero si no tienen integrado a su mamá, a su papá, si no tienen esa alegría por vivir, si no tienen esa conexión de amor, es un cuerpo al final débil que va a tender a la enfermedad. Entonces, empiecen por el presente, ¿verdad? Yo sé que en aislamiento se vienen muchísimas cosas encima, pero sean buenos consigo mismos, ¿verdad? Misericordia con uno mismo por los errores que cometió, por lo que no vio a tiempo, por lo que ahora en el aislamiento te están permitiendo ver, desarrollar la fe, ¿verdad? Conectarse con un poder superior, porque uno no es invencible, uno es muy pequeñito, pero si tú pides a un poder superior que te restaure, empiezan a aparecer todas estas oportunidades para sanarnos. Y yo les digo que restaurar el vínculo con el Padre no es algo difícil, ¿verdad? Solo es irlo a ver como un hombre común y corriente, ¿verdad? Te dio lo que te podía dar. Bajen a los papás de los pedestales, de sus expectativas. Te dio lo que te podía dar, pero lo más importante es que te dio la vida. Y darnos cuenta que ya crecimos y que podemos cuidar de nosotros. Podemos empezar con pasos muy pequeños, haciendo nuevos hábitos, buscando alguna terapia, porque uno solo no sale. Yo creo que tienes que salir del ego, ¿verdad? Dejar tu ego a un lado y decirle, sí, necesito ayuda. Entonces las personas que están pasando por crisis, que al final recurren tal vez al suicidio, porque es muy fuerte lo que están viviendo, pues honrar ese dolor, ¿verdad? Porque es muy complicado. Siento que es muy complicado decirle a alguien cómo tiene que vivir, ¿verdad? Porque la conexión con la vida es algo que tú no puedes reprogramar en otra persona, es honrar el destino de los demás. Entonces también lo que estamos viendo es que las personas no se curan en el entorno en el que están enfermos, porque están rodeados de muchas personas con su propio campo, ¿verdad? Con sus propias frecuencias del corazón, con su propia angustia. Pero con que una persona se sane, con que una persona empiece a tener mejores sentimientos por los demás, algo pasa en el entorno, empiezas a permitirle la vida a los demás, empiezas a preguntarte qué quieren los demás, no solo qué quiero yo, dejas de ser egoísta. Trabajar el trauma, como te digo, ¿verdad? Porque no lo ven, pero sí fue un trauma todo lo que ha pasado, cómo las personas de un momento a otro te quedó tocar quedarte en tu casa, cerrar tu negocio, perdiste tu economía. Eso es un trauma, te toca estar en sobrevivencia y creo que las personas ahorita están más en modo sobrevivencia que en modo vivir. Yo he tomado mis precauciones, pero yo sí salgo, ¿verdad? O trato de relacionar a mis hijos con otros niños, porque pienso en el después, ¿verdad? Pienso en qué es más saludable, quedarnos entre una cuevita llenos de miedo, llenos de angustia. La gente se enferma por soledad y por aislamiento.
Pero en el momento que tú sales y te das cuenta que realmente el amor sí sana, yo no sé cómo explicárselos porque es algo muy abstracto, ¿verdad? Pero ese sentimiento de conexión con algo superior, de reconocerte vivo, ya te empuja hacia adelante. Entonces, salir de esos pensamientos de qué va a pasar a futuro, es que nadie tiene el futuro comprado. Estar en el pasado, si el pasado no se puede cambiar, lo único que puedes hacer ahí es reconciliarte con lo que pasó. Si perdiste tu negocio, si tuviste pérdidas en este momento, las pérdidas son parte de la vida, te dejan un espacio nuevo, te dejan un vacío creador. ¿Qué vas a crear? Pero para eso necesitas restaurarte y restaurar tus vínculos. Y bueno, yo definitivamente pues las trabajo, pero yo me dediqué a las constelaciones porque a mí me regresaron a la vida, porque a mí me ayudaron a conectarme con la vida. Y a mí hoy por hoy me puede pasar cualquier cosa, pero ya es un sentimiento que te lleva hacia adelante, ¿verdad? Que te empuja hacia adelante. Y restaurar el vínculo con el padre, como les digo, no solo es con tu papá, es con tus abuelos, es con tus tíos, es cómo ves a lo masculino, ¿verdad? Lo masculino nos da la fuerza y hay que reconciliarse. Las mujeres trabajar ese desprecio interno, esos silencios, hay que hablar las cosas, no hay que quedarse callado porque eso genera un desprecio que los hijos sienten y después no pueden tomar al padre. Hablar más con la verdad, ¿verdad? Los hijos necesitan más adultos reales que adultos llenos de apariencias, porque los niños se dan cuenta de todo. Totalmente. Han entrado muchísimas preguntas, Mimi. Así que, ¿qué te parece si hago la pausa ahorita y regresamos con las preguntas para que puedas tener chance de contestarlas todas? ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. Gracias, Mimi. Estamos conversando con nuestra invitada, la consteladora familiar, Mimi Can. El tema de hoy, constelando el vínculo con el padre. Judith nos comparte hoy como complemento de esta entrevista la charla de Natalia Salinas, Sanando la relación con nuestro padre. La pueden descargar directamente en nuestro Facebook, Carolina la Mujer de Hoy, o pedírsela con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la Mujer de Hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada consteladora familiar Mimi Can, especialista en constelaciones cuánticas. Hoy el tema es constelando el vínculo con el padre. Vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas, que está larga la lista de preguntas. La primera dice: muy buenas tardes, excelente programa, Dios les bendiga. Soy madre soltera, mi hija tiene 12 años. Cuando resulté esperando a mi hija, su papá se alejó de mí como que le hubiera echado agua fría encima. La llegó a conocer hasta que ella tenía 1 año. Siempre le he hablado bien de él a ella y les he dicho a ambos que si ellos ya no se quieren ver, que no me vayan a echar las culpas a mí de nada. A veces cuando él llega a verla o la llama por teléfono, ella no quiere verlo o hablar con él. Económicamente nos da lo que puede y eso no se lo digo a ella, pero siempre le digo a ella que su papá la quiere mucho y por su trabajo no tiene tiempo de estar con ella. Un consejo. Los hijos se dan cuenta de todo, ¿verdad? Y lo que más van a percibir es cómo se sienten los papás. El rechazo es algo que no se puede maquillar, es algo que no se puede evadir. Los hijos se dan cuenta perfectamente cuando el padre los rechaza o cuando el padre es ausente. Lo más sano es ser real con el hijo, ¿verdad? No le vas a decir, sí, tu papá te rechaza, pero tampoco le vas a decir mentiras, ¿verdad? Si el papá no llega, si el papá no tiene la capacidad, si tiene miedo, si es inestable la relación, es mejor que el hijo conozca a su padre tal y como es, que haga los duelos que tenga que hacer, que salga de sus expectativas, porque en la medida que tome al padre tal y como es, con su miedo, con su rechazo, el hijo lo va a integrar, porque en un principio el papá se separó por miedo, por incapacidad.
como hablábamos antes, una cosa es ser padre y otra es tener la capacidad. Luego algo lo movió para regresar, aunque sea al año, pero regresó. Pero ese año que no estuvo, se queda programado de forma inconsciente en la niña. Y aunque la niña crezca, lo que más va a registrar es ese rechazo inconsciente. En constelaciones la mamá podría trabajar ese vínculo, ¿verdad? Podría constelar a su hija y reprogramar ese rechazo del padre, porque no tiene nada que ver con el hijo. Es algo del padre, es no poder vivir la realidad, no tener la fuerza, no estar en el presente. Pero observemos que ese papá sí está haciendo lo mejor que puede y tú lo estás reconociendo. Eso ya restaura a la hija. Pero no hay que maquillarle a los hijos si el papá no está. Que porque está ocupado, que tú sí le importas, que sí te quiere. Yo creo que a veces es mejor el silencio y más abrazo y más contención cuando veamos a nuestros hijos que tienen el dolor de que sus papás no llegan. Y hay niños que son como más atrevidos o más aventados, valientes, yo no sé, que le dicen, papi, ¿por qué no venís? O papi, ¿por qué no me llamás? O papi, o sea, ellos directamente no van a ver si la mamá les da una mentira dulce, blanca, y entonces se quedan calmados un ratito. Pero es que los niños que sí se expresan tienen integrado al padre, tienen la fuerza, no están esperando a que la mamá les diga cómo gestionar sus sentimientos o qué tienen que decir. Esos hijos ya lo dicen, pero los hijos que no tienen integrado al padre no tienen la fuerza para hablar, no tienen la fuerza para decir qué quieren, ni siquiera saben identificar cuáles son sus sentimientos. Entonces hay que restaurar ese vínculo en terapia, ¿verdad? Restaurarlo en la madre, porque la madre media vez restaura el vínculo con el padre y a ti internamente. El padre no te molesta, no lo rechazas, ya lo tienes integrado en ti, lo reconoces como el mejor papá para tu hija, porque sin él tu hija no estaría ahí. Pero que tenga la capacidad es otra cosa. Ahora, ¿por qué atrajiste tú ese hombre a tu vida? Es que ahí es donde tenemos que tomar responsabilidad, que no somos víctimas, somos seres programados. Si tú atrajiste a tu vida a un hombre que al final fue ausente, probablemente tú vienes de un papá ausente o de una mamá ausente o de un abuelo. Esa programación se queda. En la medida que restauramos nuestra programación, ya no atraemos a nuestra vida más dolor, ¿verdad? Traemos más vínculos que nos lleven a más conexión con la vida y con el mundo, más desenredados. Okay. Pero entonces yo ahí mi consejo es que no le mienta a la hija, ¿verdad? Y que busque ayuda para poder restaurar esa fuerza de ese primer año de ausencia que programó a su hija. La siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, muy buen programa. Yo no tuve la dicha de conocer a mis padres. Ellos me abandonaron cuando era una bebé. Me crié en una casa hogar. Ya adulta, dejé al papá de mis hijos por irresponsabilidad. Trato la manera de que ellas lo quieran, pero no sé si eso será suficiente. No sabemos nada de él, por lo tanto, ellas no lo pueden ver. Y él tampoco hace nada por buscarlas. No sabemos qué es de él, pero no quiero que mis hijas pasen lo que yo he pasado. Un consejo, gracias, bendiciones, feliz tarde, saludos. Restaurar la herida y la programación de abandono, porque si no eso se transfiere. Vengo de papás que me abandonaron, entonces atraigo a mi vida una pareja que me abandone y luego le programo a mis hijos que sean abandonados. Así es como se transfieren de forma inconsciente las heridas y las programaciones. Lo primero ahí es trabajar el trauma del abandono, la programación y separar al padre de lo que ella vivió antes, ¿verdad? Porque no tiene que ser lo mismo con las hijas, pero es una programación de abandono, solo están siendo leales. Entonces, ¿cómo puede ser eso restaurado? Cuando sana la madre esa herida y se da cuenta que fue programada para ser abandonada. Cuando la persona restaura eso internamente y se reprograma, ya no va a traer a su vida personas que la abandonen. Y las hijas, cuando ven en la madre un verdadero cambio, se dan permiso de lo nuevo, esté o no el papá presente. Muchos padres, como no tienen fuerza y como no se le ha dado la importancia a ese vínculo, lo que hacen es tener a los hijos, o sea, e irse. Pero la vida no seguiría si no tuviéramos padres que den vida, a pesar de que no nos puedan criar.
y no buscar sustitutos. Hay que enfrentar esa realidad y ese dolor. Miren, yo creo que cuando ya podemos abrazar nuestro dolor, llorarlo, hasta que de veras ya no salgan lágrimas, ¿verdad? Y hasta que de veras vaya saliendo todo ese dolor, la persona empieza en la aceptación. Las constelaciones trabajan con las fuerzas del amor, que son el respeto, el agradecimiento, la inclusión, ¿verdad? De lo sucedido. Es que las cosas son como tenían que ser, porque como uno es una persona programada, solo va a traer a su vida lo que vio, lo que le enseñaron. Ahora, si tus papás te abandonaron y te dejaron en una casa hogar, pues dale las gracias, ¿verdad? Tal vez al final te hubiera ido peor viviendo con ellos. Si vienen estos papás y se sienten tan incapaces, pero te permiten la vida, te dejan en una casa hogar. Pues gracias por permitirme la vida. Y a esa pareja, pues te atraje a mi vida porque lo que yo sabía era que podía ser una persona abandonada, pero gracias por mis hijas. Y agradezcan el hoy, reconciliarse con lo que pasó antes. No se puede cambiar, pero sí se puede restaurar. Okay. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente programa, saludos a las dos. Mi pregunta es, ¿cómo sano lo que viví en mi infancia con relación a mi papá? Él me violó desde pequeña, no recuerdo cuándo empezó la situación y sé que duró hasta los 13 años. Somos 4 hermanas. Mi abuela decía que él no me quiso cuando nací por ser mujer y Dios lo castigó con 4 hijas. Él golpeaba a mi madre al punto de ponerle una pistola en la cabeza frente a nosotras. Tuvo que irse a Estados Unidos mi mamá por miedo a él. Nos quedamos con él y mis abuelitos, que eran lindas personas. Para mí fueron mis padres amados, pero ahora yo ya soy una mujer de 41 años y aún tengo miedo. Temo hacerle daño a mis hijos como él lo hizo. Padezco mucha ansiedad. ¿Cómo sano todo este daño y el miedo del que padezco todos los días de mi vida? He tomado terapia y no me ha ayudado mucho. Acabo de retomar la terapia hace 15 días. Esta vez ya no quiero estar igual y que nada pase. Quiero sanar mi ser. ¿Qué hago? Les escucho. Bendiciones. La terapia de las constelaciones no revive los traumas. No va a revivir otra vez todo lo que sucedió porque ya sucedió. Pero ahí hay un trauma de violencia física, mental y emocional. Y cuando la persona tiene un trauma, se fragmenta en muchos pedazos su personalidad, su identidad para poder sobrevivir. Entonces, hay que trabajar el trastorno de los vínculos ahí con tu padre, porque una cosa es que es tu padre y otra es que fue un agresor. Es un papá que nunca tuvo salud mental. No lograba ver a la hija como hija, porque un padre que tiene salud mental sería incapaz, ¿verdad?, de violar a su hija. Pero tenía un trastorno mental que proyectaba contigo, que era mucho más fuerte que su vínculo como papá. Entonces, en constelaciones lo que se trabaja es reconciliar al padre como padre y darle un lugar al agresor, ¿verdad?, como perpetrador y como violador, porque pertenece, aparte es la primera pareja, hay que darle un lugar como primera pareja. Entonces se van desenredando los vínculos, porque es un vínculo, sí, como tu papá, pero te duele mucho por la creencia que hay que los papás no pueden dañar a los hijos. La realidad es que los papás dañan a los hijos. Si no tienen salud mental, si están trastornados por algo, son capaces de ser un depredador con los hijos. Y te toca vivir en este hogar y te toca vivir ese destino difícil, pero reconoce que ya se terminó. Lo único que tú tienes son memorias celulares o memorias mentales de lo que sucedió y las creencias que instalan las demás personas en relación al trauma. Hoy por hoy, esa violencia ya se terminó. Entonces, trabajar lo que quedó grabado, ¿verdad? Porque el cuerpo físico puede sufrir daños, el mental y el emocional, pero el alma siempre se restaura, ¿verdad? Podemos siempre comenzar de nuevo a pesar de ello. Ok. La siguiente pregunta dice, yo fui negada por mi papá cuando estaba en el vientre de mi madre. Cuando mi mamá me lo confesó, me dolió mucho. Yo quise muchísimo a mi papá. Aunque ya nacida, con el tiempo
él me quiso mucho también. Ahora cuando yo resulté embarazada de mi hijo, el papá lo negó, pero en este caso hasta la fecha nunca más se volvió a aparecer. Mi hijo tiene 17 años, gracias a Dios lo he sacado adelante con la ayuda de mi mamá. Mi duda es, ¿se irá a dar la misma situación con mi hijo? Ok, las confesiones y los secretos de pareja solo dañan a los hijos, ¿verdad? No le pertenecen a los hijos. Si los hijos no recuerdan algo del padre o no lo saben, no tiene por qué venir la madre a hacerles ese daño, ¿verdad? Porque ahí era una mujer dañada que tenía que confesarle eso al hijo, ¿verdad? Le dolía tanto que no lo reconoció, que en momentos de ira las mamás podemos hacer muchísimo daño diciéndole a los hijos cosas que ellos ni cuenta se dieron o que no les hace daño, ¿verdad? Como ejemplos, sí, tu papá cuando era Navidad ni siquiera te venía a ver, ¿verdad? O a tu papá por los primeros años nunca se comunicaba, pero si el hijo no lo registra, ¿por qué le quiere hacer ese daño al hijo? Porque se quedó dañada. Entonces, sí es muy importante que las confesiones y los secretos, realmente los hijos no tienen por qué saberlos, no tienen por qué hacerle ese daño a los hijos. ¿Por qué? Porque vienen los hijos y desarrollan una lealtad al progenitor que sea rechazado. En ese caso, de forma inconsciente, ella sí desarrolló una lealtad al padre y atrajo a su vida un hombre que hizo exactamente lo mismo. Pero si ella se logra reconciliar con su padre, con el padre de su hijo no va a tener por qué ser leal, ¿verdad? Ahí viene la oportunidad de lo nuevo. Ahí viene que una mujer que se reconcilia con el pasado, con lo masculino, con lo sucedido y con lo femenino, le quita fuerza a esas lealtades. No necesitamos hijos leales, necesitamos hijos íntegros. La lealtad te puede llevar a la muerte. La integridad te lleva a más vida, ¿verdad? Porque haces lo que realmente tu corazón te está diciendo. Entonces, reconciliarse justo con el papá y con el papá de su hijo. La siguiente pregunta dice, gracias por el programa. Tengo una duda. En mi caso, siento que mi padre y yo estamos muy conectados. Él me ha contado que tiene problemas con su nueva esposa, que son los mismos que yo tengo con mi esposo. Y los problemas son que hay poca intimidad sexual. Me llama la atención que ambos tengamos el mismo problema y que ambos lo manejamos desde el victimismo. ¿Qué tendría que sanar con él? Ya que es un tema muy incómodo desde mi punto de vista. Yo lo que veo en ellos es un trastorno en el vínculo donde ellos están más como pareja que como padre e hija, ¿verdad? Entonces no se pueden entregar a su relación de pareja. La hija de papi que idealiza al papá o el hijo de mami que idealiza a la mamá no está disponible como pareja. No, nunca la pareja le va a llegar a la mamá o al papá, ¿verdad? Entonces yo lo que veo ahí es más un trastorno de ellos dos que actúan más como pareja, como cómplices, se cuentan las cosas, que como padre e hija, ¿verdad? Porque el papá es el que da la fuerza, ¿verdad? Pero los papás les cuesta mucho también ceder a los hijos, entregárselos a la pareja, ¿verdad? No quieren seguir teniendo ese lugar especial que en la pareja no se puede. Entonces, no les sabría decir cuáles son las causas, pero muchas veces cuando hay un vínculo trastornado entre padres e hijas es porque la madre rechazaba al padre y de forma inconsciente le cede a la hija su lugar de pareja. Y esa hija le va a costar mucho abrirse a la relación de pareja y la sexualidad, ¿verdad? Claro, es súper incómodo, usted ya lo sabe, o sea, usted lo siente con todo su ser. Es tan incómodo porque esos temas no son temas que se hablan con los papás, se hablan, las disfunciones sexuales o las habla con la pareja, o las habla con un psicólogo, o las habla con un sexólogo o un médico, pero no las habla con los hijos. Son temas de pareja que se deben resolver en pareja. La sexualidad es una forma de violencia y es una forma de desprecio también, y tienes toda la razón, eso es de lo más íntimo entre una pareja, no le corresponde a los hijos, ¿verdad? Es algo que tienes que resolver con tu pareja.
Y en la sexualidad es ambas vías, ¿verdad? A la persona que se le dificulta la sexualidad no tiene una conexión con la vida, ¿verdad? Su cuerpo no le funciona, algo está pasando, que tiene culpa, tiene miedo, no tiene esta conexión, entonces el cuerpo no funciona igual, ¿verdad? Y no es algo que tú puedes comentar con el resto de la familia porque es demasiado doloroso para el que lo vive y se pierde totalmente la sexualidad y la intimidad. Okay. Así que sanar ese vínculo con tu padre, ponerlo en su lugar, ¿verdad? De padre, Papá. no como iguales, no como cómplices. Y con tu mamá, porque la relación de pareja viene del vínculo con la madre. Probablemente tu mamá te cedió su lugar. Claro, cuando ella se fortalezca, le puede poner límites a su papá y papi, qué pena que tengas problemas, pero me es incómodo, no quiero volver, que me toques a mí el tema, busca un especialista, busca ayuda y puede decir uno sin sentirse uno, ay no, ¿cómo le voy a decir yo eso a mi papá? Si estamos, como ella misma dijo en su comentario, estamos muy conectados. No. Pero entonces no te permite crecer, porque los hijos que están muy conectados a sus papás, más que conectados es apego. Entonces nunca creces. Siempre te quedas en la esfera de papá o de mamá y el mundo es muy amplio, ¿verdad? Los papás tenemos que criar a los hijos más con fuerza para que se abran al mundo, porque son prestados, no te pertenecen, te los dan para que les des tu amor, para que los formes, pero para que los formes para salir al mundo, no para que se queden en tu esfera toda la vida. Ahí nadie crece. Ok. Otra pregunta con heridas parecidas. Dice, hola, gracias por el tema. No juzgo en nada a mi madre, pero sí me cuenta las cosas que le hace mi papá desde que son pareja. Y me he sentido siempre con ese desprecio interno. Yo no sé, no explica si hacia él o hacia ella o hacia ambos, ¿no? Llevan 45 años juntos, donde ha habido alcoholismo. Hoy en día mi hermano menor es más alcohólico que mi papá. Mi relación con él siempre ha sido muy distante. Él tiene 79 y yo 34. Tengo un hogar y no quiero repetir eso con mis hijas y con mi esposo. A Dios gracias, mi esposo no es alcohólico, pero sí repito mucho el patrón del miedo que mi mamá le tiene a mi papá. Vamos a las confesiones, eso solo daña a los hijos, ¿verdad? Confesarle a la hija todo el tiempo. Imagínate si uno es la mitad su mamá y la mitad su papá, y la mamá te está hablando todo el tiempo mal del papá, lo que está destruyendo es la mitad del papá. Ahí te quita la fuerza. Los hijos no son nuestros confidentes, no son nuestros amigos. Los hijos no necesitan que los padres sean sus amigos o sus iguales, necesitan que sean los grandes, los que contengan. Entonces, como vamos a tener dificultades y vamos a necesitar hablarlas, que no sea con los hijos, ¿verdad? Eso empezando por ahí, las confesiones, los secretos no le corresponden a los hijos. Luego la coherencia, ¿verdad? Las parejas pueden manejar muchísimo desprecio, pero permanecen juntas por muchísimos años. Eso no le brinda a los hijos una coherencia, ¿verdad? Estás viendo que tu mamá es infeliz, que tu papá es infeliz, pero siguen juntos. Eso les quita fuerza. Y en el desprecio de la mujer al hombre se dan las adicciones. Por eso este hermano tiene una adicción. Tú no atrajiste a tu vida un esposo con una adicción, pero si tienes hijos y eso no se sana, entonces las lealtades se manifiestan más en terceras, cuartas, quintas generaciones, ¿verdad? Otra vez, restaurar lo masculino, dejar de ser leal a la madre. Ese es el primer paso para tomar lo masculino. De veras, dejar de tenerle miedo a la madre, dejar de ser leal a la madre, empezar a decidir por uno mismo y reconciliarse con lo masculino, haya sucedido lo que haya sucedido. Si eres mujer, ¿verdad? Y si eres hombre, también, ¿verdad? Dejar de ser leal a la mamá o al papá y empezarnos a ver como iguales, porque ¿cómo se sana eso? Si tú sanas a tu mamá y a tu papá en tu interior, si los logras integrar, ya no vas a tener un rechazo ni por lo masculino ni lo femenino. Lo que uno rechaza afuera es una proyección de lo que uno no tiene integrado y de lo que uno va a traer a su vida.
pero siempre podemos cambiar de opinión, podemos decir que no, podemos abrirnos a nuevas relaciones. Y si no es un entorno saludable para ti y tu mamá no respeta los límites, pues ponlos tú para que tu familia funcione. Y si pues Dios te dio un esposo que no tiene adicciones y que tenga fuerza, platíquenlo y vean qué tienen que reforzar, pues para que su hijo pueda abrirse a lo nuevo y no tenga que ser leal a generaciones previas. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, muy buen programa. Yo no vivo con el papá de mis hijas. Yo lo dejé por maltrato físico. Hace tiempo que nos separamos. Trato de hablarles bien de su padre para que ellas lo quieran, aunque no sepamos nada de él. Y él tampoco ha hecho nada para buscarlas. Mi hija más grande sabe del maltrato que hubo, que yo sufría de parte de él. Pero no quiero que ella tenga resentimiento en su corazón hacia él. Ella tiene 12 años y la pequeña 6. Un consejo, por favor. ¿Será suficiente el hablarle bien de su padre a ellas? Y si con eso pueden ellas tener la fuerza para enfrentar el mundo. Gracias, bendiciones, feliz tarde. Saludos cordiales. No mentir, no maquillar como, ay, el buen papá, porque las mujeres tendemos a hacer eso, ¿verdad? La función de las mujeres dentro de la familia es que los secretos no salgan, que somos la familia perfecta, que tu papá es bueno, o sea, no nos mostramos reales. Entonces, no hay que mentir, no hay que aparentar. Tampoco tenemos por qué contarle a los hijos intimidades que los puedan destruir. De veras, si no hay algo mejor que el silencio, si no hay algo mejor que el silencio, no hay que decir nada. O sea, es mejor no decir nada y poder contener a los hijos, ¿verdad? Un buen abrazo, escucharlos, ¿verdad? Mi papá no me llama, mi papá no está, mi papá nos abandonó. La actitud interna, si tú tienes compasión por tu hijo y logras respetar que ese es el papá y que no tiene la capacidad para ser padre y que si era violento, lo mejor que pudo haber hecho fue irse, porque hoy ya no hay violencia. Entonces entra uno en un estado de gratitud hacia el padre, ¿verdad? Hasta se da esa sensación de gracias por haberte ido, ¿verdad? Tal vez se fue porque les hubiera hecho muchísimo más daño si se queda. Les permitió lo nuevo, pero como sigue el círculo de la culpa, el resentimiento, entonces nunca logramos salir de ahí, no nos reprogramamos. Un papá violento que fue violento con la mamá, que se fue y que al final, hoy por hoy, físicamente no está, solo hay que reconciliarlo en el corazón y de verdad agradecerle que se haya ido y que la violencia hoy por hoy ya no es parte del presente, ya no hay maltrato. Ay, qué rico estornudo. Salud. Salud. En la siguiente pregunta dice, buena tarde, excelente programa. Les quiero contar mi situación. Mi papá no lo conocí, fue asesinado cuando era bebé. A lo largo de mi vida siempre hubo una sensación de vacío, el vacío de mi padre y odio hacia la familia que tuvo que ver en su muerte. Y no sé si esa ausencia afectó mi vida, ya que a veces me siento débil y solo no sé cómo sobreponerme, aunque también me consolaba la idea que mi padre es Dios y Él es quien me ha guiado hasta ahora. Gracias por su programa. Bendiciones. Bueno, excelente que tenga esa conexión con un poder superior, porque sí, eso nos da la fuerza, baja del pedestal o de esas expectativas a nuestros padres terrenales. En cuanto a tu padre, cuando alguien es asesinado, ¿cuál es la programación de su inconsciente o qué sucedió en previas generaciones que alguien atrae a su vida ser asesinado? Y ese asesino es parte del sistema familiar. Y lo que observamos en constelaciones es que media vez no se honra el destino de las personas que tienen un destino difícil, se revive de generación en generación. No somos más grandes que el destino de una persona, ¿verdad? Y si el destino fue un destino difícil de asesinato, no sabemos qué programación interna o qué conexión tenía con la vida de la persona que atrajo esto.
cada día vamos a oír más de lo cuántico, de los campos, de lo invisible, de ese ADN energético que hace como un imán que nos sucedan cosas que no quisiéramos en nuestra vida, pero que son tan fuertes que las atraemos, ¿verdad? Entonces, agradecerle la vida a ese padre, honrar ese destino y honrar todos los sentimientos que puedas tener. Sí, está bien que estés enojada, pero vívelos en terapia o vívelos y déjalos ir, porque a la única que le hacen daño es a ti. Y media vez sigamos con resentimientos, con dolor, ser libres de situaciones va a ser muy difícil, porque las personas pueden ser libres físicamente de ese vínculo, pero si tú no lo sanas a nivel mental y emocional, siempre vas a estar atrapado en lo mismo. Entonces lo que hay que buscar es más que una liberación física, una liberación mental y emocional, porque ya pasó y así tenía que ser, no está en tus manos. ¿Hay algo más que quieras agregar, Mimi? Esa fue la última pregunta, que tenía pena que vi una lista larga, pero cada pregunta era larga. Bueno, pues primero que nada agradecerte a ti por este espacio, por honrar lo masculino, ¿verdad, Carol? Que pues uno que ya está en este camino y que venimos de mujeres muy fuertes, pues a mí en lo personal yo les puedo decir que yo era una mujer que me creía toda poderosa y la mujer lo puede todo, y como se me fue derrumbando todo me di cuenta que no, que solo soy mujer y que la otra parte pues es eso masculino y que hay que darle su lugar porque lo necesitamos. Las mujeres tenemos la capacidad de restaurar lo masculino porque tenemos la capacidad amorosa y emocional de restaurar con nuestra sola presencia, con nuestro cariño, con una nueva mirada a los hombres, ¿verdad? Los hombres necesitan ser reconocidos, han sido muy despreciados. Yo invito a las mujeres a que se dejen cuidar, a que se dejen amar, a que se quiten esa careta, ¿verdad? O esas máscaras de superioridad, que nos veamos como iguales, porque eso va a lograr que seamos seres más integrados, que nuestros hijos o nuestros sobrinos o los niños con los que nos relacionemos se sientan más cómodos y nos podamos quitar como esta protección y nos abramos al presente. Eso también nos va a ayudar en la situación de la pandemia, porque la vida tiene que continuar, sea con un virus, sea con lo que sea. No nos podemos aislar, no nos podemos llenar de miedo, tenemos que confiar, tenemos que fortalecer nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro campo energético para poder salir al mundo, ¿verdad? Y que la frecuencia que podamos emitir con los demás sea de más unión y de más fuerza, porque lo que yo veo en el otro está en mí. Entonces, sanar esas proyecciones. Así que te agradezco por este espacio para honrar lo masculino, Carol, porque fuerza masculina es la que nos falta. Y yo no sé si eso va para América Latina, Mimi, porque ahí hay como más desequilibrio. Cuando vino John Garriga, que es constelador, él decía, le llamó mucho la atención cómo Guatemala y Colombia encontró él similitud en el aspecto de que hay mucho desorden. Hay mucho hijo ocupando el lugar de la mamá, mucha hija ocupando el lugar de papá, y eso me imagino que afecta como sociedad, porque ya no fue como que un caso aislado y otro por allá, sino que ya él lo podía ver, le llamó la atención como sociedad había en Guatemala mucho desorden. Sí, observen a los hombres, no miran hacia el frente. Una consteladora que vino una vez, mexicana, hizo una observación y dijo, me impresionó ver que los hombres ven mucho al suelo, no sostienen la mirada. Los hombres manejan mucha vergüenza, mucho desprecio, y las mujeres tienen que sanarse, ¿verdad? Tenemos que formar un campo nuevo de mujeres sanas, que podamos reconocer a lo masculino y honrarlo, haya sucedido lo que haya sucedido, con tu papá, con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, verlos de otra manera, ¿verdad? Constelar al final es ver con amor lo que la gente ve con miedo, con desprecio, con rechazo. Una mirada ya te restaura, una mirada de inclusión, haya sucedido lo que haya sucedido, sanarse a uno mismo. Pero yo tengo mi lista de cosas que de veras digo, no, es que sí, todavía tengo que sanar ciertas cosas, todavía tengo que mejorar ciertas cosas. No busco la perfección, pero sí busco tener
paz interna. Entonces, restaurar lo masculino. Y bueno, yo sí soy muy creyente y creo cabal en un poder superior, en ese Dios, ¿verdad? En Jesús, en José, en modelos de hombres que sí estaban en su lugar, que nada tenía que ver con agresividad, con fuerza, con gritos, ¿verdad? La fuerza puede ser utilizada de mala manera, puede ser utilizada para doblegar al otro, pero la verdadera fuerza interna se genera porque te da mucha estabilidad. Entonces busquen modelos de hombres a seguir, y mujeres, vean con qué clase de hombres se ha relacionado y sánenlos en su corazón, ¿verdad? Para no seguir en lo mismo. Si somos seres programados, podemos ser reprogramados en cuestiones de segundos. En una constelación, de veras, la gente de sentir tanto odio y tanto dolor puede conectar con el amor y ahí mismo se sana, ¿verdad? La fuerza de la sanación está abierta para todos, siempre y cuando tengamos humildad y reconozcamos que sí tenemos daños internos que hay que restaurar. No sé si una muestra de eso sea, Mimi, de ese desequilibrio, la cantidad de mamás solteras que hay, como que cada vez son más, donde están Pero es ellas. que una mujer que desprecia al hombre, lo que va a traer es un hombre sin fuerza, que al final se va a ir. Sí, entonces esto de... Tristemente, pero viene de uno, así que Claro. en la medida que tú lo sanes, te vas a abrir a lo masculino con sus características, ¿verdad? Lo masculino cuida, protege, respalda, tiene fuerza. Por eso les digo, busquen modelos de hombres, ¿verdad? Yo les podría hablar de mi enfoque católico, que es José, que es Jesús, que es, ¿verdad? Modelos de hombres que no eran hombres en un patriarcado, eran hombres que sabían respaldar lo femenino, porque si vemos muchas mujeres dañadas es porque no han tenido hombres que las hayan cuidado. Sí. Entonces esto de restaurar e integrar la energía masculina en nosotros es lo que nos va a dar fuerza. Vamos a caer en cuenta que no somos ni débiles ni todopoderosas, sino que va a haber un justo equilibrio. Vamos a saber pedir ayuda cuando la necesitemos y vamos a tener la fuerza para arrancar y para salir adelante y para emprender y tomar las decisiones que haya que tomar cuando haya que tomarlas. Y ver que poco a poco esto se va, porque está como que la balanza estuviera así, como un sub y baja, que cae, una persona hasta abajo y la otra está hasta arriba. Entonces, esto tiene que venir a equilibrarnos. Y a los hombres, por esa debilidad que tú dices, que vemos hombres débiles, es porque ahora ellos están yendo más a terapia también. No sé si se ha feminizado más el hombre en su energía, pero también en desequilibrio. Y ahora pero están buscando esa ayuda y el hombre es rapidísimo. Miren, la mujer necesita tal vez 5 o 6 constelaciones porque tal vez está más en el lado emocional, pero el hombre es rapidísimo y cuando restaura al padre internamente hace cambios fuertes y rápidos que son tangibles. Por tal vez eso porque un ellos hombre son, en su lugar. como ellos son más abstractos, ¿verdad? Lo que pasa es que los hombres son de pensamiento más concreto y más de realidad, No, pero ahora vemos hombres muy sensibles, ¿verdad? Que lo que hacen es protegerse, pero no les sale porque al final todos queremos ser amados, ¿verdad? Todos queremos ser amados. La persona que se cierra al amor se cierra a la vida. Entonces lo que hay que sanar son todas esas heridas de desamor que pudieron ser de tu madre, de tu padre, de tu abuelito, de tu hermano, de una pérdida. El amor está disponible y no tiene que ser exactamente con la familia o con lo cercano. Puede ser con alguien que encuentres en el elevador y te trate bien y tengas una plática agradable. Puede ser con un niño que te abrace y que tal vez te puedas dar el permiso de quitarte esa máscara o esa rigidez. Es que hay que trabajar la rigidez, hay que trabajar las creencias. ¿Qué nos limita de sanar? Las creencias, ¿verdad? De que así nací, así me muero. Bueno, entonces no vamos a ver generaciones más livianas, ¿verdad? Yo de lo que más tuve que soltar son mis creencias y de mis creencias en torno a lo masculino, ¿verdad? Sí, y es que esto del amor es algo que no vamos a ir a encontrar afuera. El amor es algo que sientes dentro de ti o no. Y si no lo sientes es porque no te estás dando permiso a sentirlo, porque esa es nuestra esencia. Es nuestra frecuencia. Entonces, si ya el corazón emite códigos
¿verdad? Este instituto, HeartMath Institute, ya nos muestra que el corazón emite códigos y frecuencias. Entonces, tú quieres amor a tu alrededor, tienes que sanar tus creencias en torno al amor, tienes que sanar tu dolor, porque si no puedes querer algo, pero no lo vas a traer a tu vida porque tu frecuencia no tiene coherencia con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Entonces es como que estamos en interferencia. Nuestro campo sí quiere amor, quiere relacionarse de una forma diferente, pero como no te has restaurado internamente, lo único que creas afuera es interferencia. Entonces repetir pensamientos positivos de sí, quiero amor, quiero dinero, quiero trabajo, pero si adentro lo que tú tienes es miedo, esa frecuencia hace que se cree una interferencia y que eso no venga a ti, ¿verdad? Entonces hay que trabajar esos daños internos, esa reprogramación, de reprogramarnos. No es difícil, pero sí se requiere mucha humildad y hacer ese proceso de restauración, de depuración. Las terapias no son de un momento para otro. A mí hay gente que me dice, mire Mimi, una constelación ya me ayuda. Y yo le digo, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo esté usted internamente. Yo lo recibo, hago lo mejor que puedo, pero el proceso también es suyo, ¿verdad? Entonces, a veces queremos soluciones rápidas que no nos van a llevar a cambios reales a largo plazo. Hay que ser paciente, el proceso de restauración lleva su tiempo, sanar los vínculos, el trastorno de los vínculos, tú lo sabes, no es de un momento para otro, ¿verdad? Tú que tienes acceso a tantas terapias y a tantas personas que llegan a compartir a tu programa, sabes que el proceso toma su tiempo y que hay que ser paciente, ¿verdad? Yo empecé en constelaciones hace 9 años, me calaron tal vez hace un par, estoy ya ahorita en la práctica hace muy pocos meses, conocí a un poder superior hace un año, que conocí a la Virgen y realmente me volví muy devota de ella. Entonces, pero yo a mis 41 años les puedo decir que hasta ahorita estoy saliendo del cascarón, ¿verdad? Y como un poquito tal vez desplumado en ciertas áreas de mi vida, me quiero restaurar. Y tengo 2 hijos y creo que se lo merecen, pero sobre todo me lo merezco yo y también los que se vayan a relacionar conmigo, ¿verdad? Ahí sí, como decía la Madre Teresa, que lo ideal es que cada persona que llegue a ti se vaya mejor de como la encontraste, ¿verdad? Bueno, ella es un modelo de mujer que bueno, fue una mujer muy especial, pero tenía un campo energético muy amoroso, ¿verdad? Entonces, la emoción que hay que trabajar y el campo en el que hay que entrar es en el del amor incondicional, no en el amor sacrificado, ¿verdad? Creo que tenemos un programa sobre el amor adulto, ¿verdad? Que el amor adulto es el que sabe respetar el destino del otro, el que solo puede hacer su parte, ¿verdad? Entonces, claro. Pues, ¿qué te diré? Excelente poder hablar de lo masculino contigo, que pues, lo comprendes y lo transmites a toda la gente que escucha tu programa. Gracias, Mimi. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Mimi Kahn? Si es en redes sociales, está así, Mimi Kahn. Kahn es K-A-H-N. Y si es en WhatsApp, 5581-7368. Repito, 5581-7368. Hasta una próxima oportunidad, Mimi, que estés bien. Gracias, Carol. Feliz tarde. Un abrazo. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.